había dos mangueras salidas y bueno, parece que tuvieron que arreglar, pero volvió a salir después 28 vueltas. Bien, nos vamos a meter con un tema que estábamos planteando en la jornada de hoy. En un ratito vamos a tener la palabra de Belén Astudillo, del área de bromatología en Cipolletti. ¿Por qué? Por algo que presentaba Amaru al comienzo del programa. Algo que en realidad contó ayer, que tenía que ver con el decomiso que hubo de 72 toneladas de pollo, pero además con lo que representa, más allá de la acción del municipio para que esto no esté a la venta, la advertencia sobre el riesgo de salmonela. Belén, el equipo de Pasa de Todo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, en principio voy a hacer la pregunta más obvia de todos. ¿Qué es la salmonela? La salmonela es una enfermedad transmitida por los alimentos, es una bacteria patógena potencialmente grave. Cuando hacemos referencia a la bacteria patógena, hacemos referencia a un microorganismo que puede estar presente en el alimento y nosotros no lo podemos percibir a simple vista. En este caso, al ser una enfermedad, tenemos síntomas. En este caso te puede ocurrir síntomas de gastroenteritis, como diarrea, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas, vómitos. También hay que destacar que puede ocurrir deshidratación y en caso de que se agrave la enfermedad puede evolucionar a septicemia. La septicemia es una infección en la sangre que afecta a los órganos y puede ocasionar la muerte. Claro, esa potencialidad en cuanto a la gravedad incluso puede llevar a la pérdida de la vida, así que de verdad potencialmente grave, ¿no? Exacto, por eso en este caso también hay que tener en cuenta que la salmonela no tiene cura, o sea, ninguna enfermedad transmitida por los alimentos tiene cura y son enfermedades que no aparecen por casualidad. Por eso hay que destacar el trabajo que se realizó desde la Secretaría de Fiscalización de la Municipalidad de Cipolletti al intervenir 70.000 toneladas de pollo en mal estado, ya que por lo que hablamos anteriormente, lo más grave que se detectó en el establecimiento del Grupo Chaco fue la ruptura de la cadena de frío, sumado a la evidencia de alteración del producto alimenticio en sí, como exudado de líquidos, olor a putrefacto, el alimento estaba vencido, la falta de higiene, deficiencias en la infraestructura, y en alimentos como el pollo, que son alimentos de alto riesgo, estas condiciones favorecen el desarrollo de este microorganismo potencialmente grave asociado a estas setas, lo que claramente representa un riesgo para la salud del consumidor cipoleño. Claro. ¿Y cómo hacemos, Belén, para prevenir esto? Hablábamos un poco antes sobre, refrigerar, cuidarnos de la contaminación cruzada y demás. ¿Nos podrías dar algunos tips? Sí, antes que nada me gustaría hablar que en lo personal desde la Municipalidad de Cipolletti, desde la Secretaría de Fiscalización, dicto el curso de manipulación segura de alimentos, que es un requisito obligatorio para las personas que elaboran, fraccionan, almacenan, transportan alimentos, y siempre asiste a alguien que conoce un familiar que padeció una ETA, un vecino, un amigo, y hace poco me pasó una señora que me comentaba que el hijo de su amiga falleció de salmonela por deshidratación. Esto claramente demuestra que no son temas lejanos, por eso la importancia de destacar, como decías recién, las medidas preventivas y la importancia de los controles bromatológicos realizados desde la Secretaría. Cuando hablamos de medidas preventivas, con el tema del pollo siempre es importante que se mantenga refrigerado. El pollo congelado siempre debe estar duro, sin signos de descongelamiento, no deben exudar líquidos. El color debe ser uniforme, no debe tener manchas verdosas, grisáceas. El olor es importante, no debe tener olor a putrefacto. Y también es importante la rotulación, siempre que tenga la fecha de vencimiento, los datos del establecimiento elaborador, fraccionador, ya que si tengo un inconveniente, sé dónde me tengo que dirigir las instrucciones de uso del producto alimenticio. Cómo almacenarlo, a qué temperatura, cómo cocinarlo. Y siempre en casa, cocción completa, que la temperatura también llegue a la parte interna del alimento. Bien, te hago una consulta. Ustedes hicieron este decomiso de 72 toneladas. ¿Cómo se hace el seguimiento de los productos que llegaron con anterioridad a este comercio que está en infracción? ¿Cómo? Disculpa. Digo, a partir del decomiso, ustedes detectaron estas 72 toneladas sí, que no estaban en condiciones de ser comercializadas. Este no es un negocio que abrió ayer, y de hecho es un negocio que ya había tenido esta distribuidora inconvenientes en cuanto a los alimentos. ¿Ustedes pueden dar cierta trazabilidad de los alimentos que recibieron con anterioridad
por lo menos para advertir a quienes venden este tipo de productos que controlen si están en condiciones? En este caso, al ser reincidente, como especificabas recién, todo ese expediente queda sujeto a una investigación administrativa. Claramente sí, pero las condiciones encontradas indican que la mercadería no era apta para consumo, independientemente de su destino comercial previo. Por eso hablamos de la importancia, nuevamente, de los controles bromatológicos. Y también hablar de la importancia de trabajar en conjunto, ¿no? Es decir, también nosotros como consumidores, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de la compra? Claro. Porque claramente esos productos alimenticios pudieron haber estado en góndola, pero claramente no estaban en buen estado, y ahí es donde nosotros como consumidores podemos llegar a detectarlos. Por eso es importante siempre la capacitación constante. Bueno, recuerdo el año pasado que también esto pasó con algunas carnicerías. ¿Se está detectando más seguido o son casos esporádicos? En este caso hablamos de, nuevamente, la importancia de las inspecciones. Por eso, claramente, cuando ocurren este tipo de situaciones, los controles son siempre permanentes, aleatorios, y se intensifican ante denuncias. Por eso es importante siempre tener en cuenta que el ciudadano puede realizar la denuncia a través de la central 147 en caso de que se detecte alguna anomalía en un local comercial. Muy bien. Belén, te agradecemos mucho por este tiempo. Está bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego, que tengan buen día. Igualmente, desde el área de bromatología del municipio de Cipolletti, Belén Astudillo, con esto que nos contaba ayer Amaru, que hoy reforzaba. Ayer centrado Amaru en el operativo, ¿no? En el secuestro. Hoy con la mirada un poco más puesta en el impacto que puede tener en la salud de alguien que consume este tipo de productos, ¿no? Sí, importante que si tenés alguno de los síntomas vayas al hospital rapidísimo, o sea, porque hay gente, viste, que por ahí lo estira, se automedica. No, ante este contexto, vayan al hospital. Sí, y ahí nos hablaba Belén de ETA, que no es la agrupación terrorista vasca, sino las enfermedades transmitidas por alimentos, que son aquellas que no tienen cura. Bueno, obviamente vos ves, depende en qué momento te agarre, se morigera o no el impacto que tiene en tu salud, pero deberíamos estar muy atentos a lo que comemos, porque nos va a definir lo que somos también, claro, ¿no? Y cómo nos desarrollamos.